1. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa Turismo en el Ecuador. Ya estamos en fase de reactivación y estamos realmente interesados en profundizar varios temas que tienen que ver mucho con este proceso de la reactivación del Ecuador en tiempo de COVID. Hemos invitado el día de hoy a un gran amigo, él es de nacionalidad española, radicado ya en el Ecuador hace muchos años, Álvaro Marchante, quien es el director, consultor de una empresa de investigación y de estudios y estrategias, Comunicaliza. Bienvenido, Álvaro, a nuestro programa. Gracias por la aceptación a la invitación. Hola, Jorge, muchas gracias. Realmente es un placer poder compartir un espacio contigo y hablar de lo que más nos gusta, que es la investigación y lo que se puede hacer a partir de esto, ¿no? Como ya decía, soy Álvaro Marchante, llevo 6 años ya en el país, vine en el 2014 a trabajar en unos temas de igual investigación y estrategia, y desde entonces, pues una cosa tras otra, pues aquí sigo y sin vista de seguir. Yo soy periodista, máster en comunicación política, estoy haciendo el doctorado también en sociología electoral y poco a poco me fui especializando en lo que es la investigación. Como en 2008 comencé a trabajar ya en estas cosas y ya sin parar hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Así es, Álvaro. Estás realmente muy involucrado en el tema de investigación, en el tema de la innovación y también de las estrategias en el Ecuador. Has realizado hace pocos días una investigación acerca del consumo, ¿no? De la demanda del consumo en el Ecuador post pandemia, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poquito de qué se trata esta investigación? Claro. A inicio del mes, bueno, últimos días de mayo, inicios de junio, realizamos nuestra última encuesta. Era una encuesta un poco amplia, pero añadimos un paquete sobre preguntas relacionadas con los hábitos de consumo. Hicimos varios descubrimientos, como que la gente tiene bastante miedo. ¿Por qué hablo de miedo cuando estamos hablando de consumo? Porque realmente el miedo o la ausencia de miedo es lo que marca los hábitos de consumo. Por ejemplo, generalmente hay dos tipos de miedo. Por un lado tenemos el miedo económico y por otro el miedo al Estado. El miedo al Estado en el sentido de la represión. Por ejemplo, yo tengo miedo a no comer, pero le tengo más miedo a ir a la cárcel. Es decir, no robo porque el Estado me detiene. Entonces, generalmente todo va en un duelo entre cuánto miedo le tengo al Estado versus cuánto miedo le tengo a la economía. Gente que no tiene nada que perder, si no tiene que comer, roba, atraca, en fin, hace lo que tenga que hacer porque no le tienen ese miedo al Estado, porque para ellos el sentido de la vida es distinto. Sin embargo, para ti o para mí, si no tenemos que comer, pues quizás lo de robar no va tanto con nuestro estilo de vida, entonces tenemos que buscar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de emprendimiento, nuevas formas de buscar nuestro sustento, más allá del sentido económico alimenticio, que es mucho más amplio. Pero hace unos meses de golpe nos entró un miedo diferente, que es el miedo al coronavirus. El miedo al coronavirus hace que el miedo a la economía se detenga, que el miedo al Estado se detenga y que mis hábitos completamente de vida cambien. Obviamente, dentro de los hábitos de vida también están los hábitos del consumo. Te voy a enseñar dentro de la encuesta lo que ha pasado en los últimos días. Bueno, mejor dicho, en la comparación mes a mes. Te voy a compartir la pantalla. Mira, el 29 de abril, el 30% de la población prefería garantizar el empleo a seguir confinado para evitar riesgos. El 30 de mayo, que ya el miedo a la economía se hace mucho más grande que el miedo al coronavirus, pasamos del 30 al casi el 70% de la población. Te das cuenta cómo la gente, cuando ya empieza a quedarse sin dinero, un miedo se balancea a ver con el otro, ¿no? Entonces, pasar del 30 al 65,6% o al seguir confinado, que pasa lo contrario, del 70 al 35%, son cifras verdaderamente grandes. Esto no suele ocurrir con tan poco tiempo. Pero claro, aquí ya veníamos de fechas anteriores. Mira, te voy a enseñar otra diapositiva. Esto es cuánto miedo le tenía la gente a contagiarse de coronavirus. El 15 de abril, mucho, 69. El 29 de abril, 73. Pero el 30 de mayo baja 13 puntos hasta el 60. Esto
no es que la gente le vaya perdiendo el miedo, todavía sigue habiendo mucho miedo, pero ya, como veíamos aquí, hay otros miedos que se hacen mayores. Mira, por ejemplo, desde el inicio que medimos esta pregunta, que fue el 15 de abril, el primer problema era quedarse sin recursos económicos. Obviamente todo esto está dentro del coronavirus, ¿no? El segundo era contagiarse de coronavirus, que si te vas dando cuenta, estudio tras estudio va cayendo. Ha caído 5 puntos, no es una gran caída, pero sí que hay una tendencia marcada, al igual que quedarme sin recursos, ya empieza a haber una tendencia hacia arriba. Luego, perder el empleo también va subiendo, 3, 5, 7. Obviamente, esta está muy relacionada con quedarme sin recursos. Por eso te decía que era importante conversar de los miedos para entender los hábitos. Porque ahora estamos en un triángulo de los miedos, coronavirus, Estado y economía, y el que más pesa en nosotros tiene mayor relación con nuestros hábitos de vida, incluido hábitos de consumo, hábitos de relacionamiento, hábitos absolutamente de todo. Y claro, esto también se va dando con los rumores. Ahora mismo tenemos una escalada de comentarios que dicen que Quito va a volver al semáforo rojo. Cuando desde el Estado o desde los rumores que pueden surgir desde el Estado, entendiendo Estado como un todo, aquí están municipios, empresas públicas, absolutamente todo, la presidencia, etcétera, incluso la parte judicial y policial. Cuando se nos empieza a decir en Quito volvemos al rojo, al igual que ha pasado en Panamá, que una parte del país ha tenido que volver a rojo, ¿qué me están diciendo a mí? Que el coronavirus va a rebrotar, por tanto mi miedo al coronavirus aumenta. ¿Qué significa que aumente mi miedo al coronavirus? Mira, aunque es el final del informe del que estamos hablando, que se llama Hábitos de consumo en Ecuador en el mes de junio, la última pregunta, y te lo voy a volver a compartir, la pantalla. Yo le pregunto a la gente lo siguiente. Aquí. Una vez que pase la crisis, ¿a qué dedicarás más esfuerzos económicos? Obviamente, la primera opción es a pagar deudas, que es el 53% de la población. Aquí tenemos una circunstancia especial. Durante los últimos 2-3 meses la gente ha podido dejar de pagar deuda, pero son conscientes que en el momento que el estado de emergencia pase, aunque lo han alargado 60 días, el pago de deuda se va a multiplicar por 2 al menos. Segundo, ¿cuál es el segundo que más le dedicarán? Ahorrar. ¿Por qué ahorrar es tan grande versus comprar una casa, cultura, viajar, etcétera? Porque el miedo que a mí me meten en el tema del coronavirus me hace ser más precavido. Entonces, si yo podría dedicar un 20% de mi salario a hacer turismo, por ejemplo, a ir a la playa, ir a la montaña, ir a alguna cascada, etcétera, pues en vez de gastar 100, 200, 300 dólares por un viaje, lo guardo por si acaso hay un rebrote y pierdo mi empleo y me quedo, en fin, me quedo sin recursos y por tanto yo tengo que utilizar mis ahorros para sustentarme. Entonces, todos estos miedos que nos van metiendo desde el Estado, y obviamente no es un miedo solo que viene desde el Estado, sino también es una realidad latente, pero este miedo me lleva a mí a ahorrar más, es decir, mi hábito de consumo va más al pago de obligaciones y al ahorro que a cualquier otra cosa. Luego, cosas importantes. Cuando preguntamos a la gente si a la hora de comprar, en términos generales, ha cambiado de marca por temas de precio, vemos que 1/3 de la población cambia en casi todos los productos, 15% en algunos productos y un 26% en algunos productos. Solo el 12% dice en casi ningún producto y yo no hago las compras un 13%. Obviamente en todas las familias hay personas que no realizan las compras. Pero estamos que un 75% de la población ha cambiado en algunos, bastantes o en casi todos los productos. Obviamente el que más daño puede hacer a las marcas es este, que priorizan el precio antes que la calidad, antes que la marca en sí. Luego vemos que esto es Sierra, Costa y Amazonía, más o menos los porcentajes son iguales, que por ciudades Babahoyo, Santo Domingo son las que más tienen este cambio de hábito. Y las mujeres también son un poquito más precavidas que los hombres, al igual que las personas que tienen más de 35 años. Pero ya vamos viendo cómo se va configurando el mercado, entre comillas, del miedo. El miedo a
a contagiarme, el miedo a quedarme sin empleo, el miedo a perder mis ingresos, que marca mucho la... Voy a ampliarlo así un poquito más. Luego, en comparación con antes de que empezase esta crisis, ¿qué crees que se hará en tu familia con los siguientes gastos cuando acabe la cuarentena? Pues vemos que los sectores más afectados serían ropa y zapatos, que un 49 y un 20% dice que se suprimirán o se reducirán estos gastos, llegando a casi un 70%. Luego están viajes y turismo, salir por las noches y restaurantes. El sector servicios sería uno de los más dañados, teniendo también en cuenta que la venta de zapatos y ropa también es un servicio, ¿no? Es el comercio. Entonces, hay sectores que no se van a ver casi dañados, como sería la salud y la educación, y sorprendentemente la tecnología. Pero aquí tenemos un factor diferente. Todas las familias han tenido que comprar tablets o computadoras para que sus hijos pudieran recibir las clases desde sus casas o para poder teletrabajar. Claro, es muy fácil decir, te vas a quedar en tu casa con 3 hijos y solo tienes una computadora y a lo mejor un teléfono. Te están faltando dispositivos. Entonces, es importante la visión que está teniendo la gente de las necesidades de la tecnología, que esto sería un tema interesante de ir dándole más seguimiento. Obviamente, la salud, la gente se ha quedado bastante preocupada. Junto con pago de deudas, alimentos y salud son los que más se incrementarán y es el que más se mantendrá. Esto también es importante, entonces llegamos a unas cifras también de casi el 70% de la población lo mantiene o lo incrementa. Con víveres, yo creo que la gente ya está empezando a lo que llaman, no quiero decir caprichos, pero sí empezar a consentirse un poco, porque al final paso 24 horas en casa, no puedo salir más que lo justo, porque además tengo miedo a contagiarme, entonces los únicos placeres que se pueden dar son Netflix y plataformas de películas, que ya lo medimos en una ocasión y está aumentando el consumo, y luego son cosas que puedes comprar en el supermercado y llevártelas a casa. Son los pocos placeres que ahora mismo puede tener la gente, por eso creo que ya empiezan a pensar en incrementar este gasto. El pago de deudas, pues no hay ni que explicarlo. Se ha aumentado, bueno, se han paralizado los pagos, por tanto, se van a incrementar los pagos próximamente. Además, la gente está utilizando más el crédito de lo normal. Pero sí es importante esto de ropa y zapatos, que solo el 17% lo mantiene o lo incrementa, es una cifra pequeña. Obviamente, viajes y turismos apenas llega al 12%. Igual que salir por las noches, restaurantes llega hasta el 14,5%, pero son cifras bastante pequeñitas. Entonces, claro, todo esto va a afectar al consumo, pero va a afectar al consumo porque la gente se está quedando sin ingresos. De hecho, también lo tenemos aquí en la primera gráfica que habíamos añadido, y es que de la población que tiene más de 16 años, hasta más de 65 incluso, el 37,6% ha perdido su trabajo. Esto se complementa con las cifras que, por ejemplo, dio el otro día el ministro de Producción. Dijo que 4 millones de personas se han quedado sin empleo en el sector informal, que es un 20 y pico % de la población del país. Y, claro, el sector informal son los que no tienen un contrato laboral como tal. Son las personas que utilizan RISE o completa informalidad. Y luego también se dijo que desde marzo se han perdido entre 200 y 400.000 empleos formales. Es decir, estamos hablando de unos 4,5 millones, que más o menos entre la población en edad económicamente activa sería aproximadamente lo mismo que nos sale a nosotros. Pero también tenemos que 1/3 de la población ha reducido sus ingresos. Estos son las personas que, por ejemplo, en el Estado ahora tienen un 25% menos de horas de trabajo. Son las personas que han hecho las reducciones de jornada laboral, reducciones de salario, etcétera, y solo un 7% se mantiene en su salario y un 1%, que esto es marginal realmente, podríamos decir en total, el 8% de la población en edad económicamente activa se mantiene con un nivel salarial más o menos igual o superior al de antes de la cuarentena. Entonces vemos que hay una afectación masiva. Obviamente esto no se queda sin más en tengo menos ingresos y por tanto voy a seguir gastando igual, ¿no? Se traduce en
necesito cambiar de marca en casi todos, bastantes o algunos productos y obviamente también necesito modificar mis hábitos de gasto. Modificar mis hábitos de gasto y que todo lo que no sea estrictamente necesario, pues tendré que desecharlo, reducirlo o tratar de mantenerlo en la mayor medida posible. Pero la gente puede vivir sin viajes, sin salir por la noche, tratando de que la ropa le dure un poquito más, pero luego hay cosas que no pueden evitar, que es pagar las deudas, comprar en sus hogares, la educación, porque esto todavía lo están manteniendo, salud y tecnología, porque si hay otro rebrote y tengo que seguir teletrabajando, si no tengo una computadora me pueden despedir. Entonces, quizás el incremento de la necesidad tecnológica vaya por el propio miedo al coronavirus y a la economía y la respuesta es tener algún aparatito más en casa para poder trabajar o que mis hijos estudien. Y claro, una vez que pase todo esto, el pago de deudas será bastante mayor. Eso, Jorge. Ok, Álvaro. Esto ha sido realmente un estudio que muy pocos lo han realizado en el país por pandemia y también se lo ha conocido. Pero ¿podrías comentarnos más o menos cómo fue el estudio de esta población y además los recursos que usaste para obtener la información? Claro, mira, nosotros trabajamos con metodologías virtuales. Hemos trabajado muchos años haciendo encuestas normales, las típicas que alguien va a tu casa, alguien te intercepta en la calle y te hace unas preguntas. Nosotros ahora trabajamos, además de por necesidad, sino porque hemos conseguido igualar el nivel de representatividad. Nosotros hacemos un formulario virtual, y llegamos a la gente a través de publicidad y la gente que lo desea puede clicar, participar y luego ya nosotros pues lo que llaman una post-estratificación. Vamos complementando con las estadísticas oficiales. Si, por ejemplo, tiene que haber un 15% de personas de tal edad, nosotros primero tratamos de que a través de la propia encuesta lleguemos a ese porcentaje, obviamente por sexo, por edad, por niveles socioeconómicos, por nivel de hijos, incluso también hacemos ponderaciones, para que los datos de la realidad y de la encuesta sean similares. Entonces, ya te digo, hemos llegado a un nivel de equilibrio entre el acierto de las encuestas formales versus el acierto que tenemos a través de las encuestas virtuales y claro, esto nos permite hacer encuestas mucho mayores porque el costo marginal por persona entrevistada es mucho menor. Entonces, cuando un estudio normal suele tener de 600 a 1.200 casos, nosotros estamos metiendo de promedio entre 4 y 5.000 por un costo muchísimo menor. Hablaste de una población de qué rango de edad y más o menos qué porcentaje de la población aproximadamente. Mira, las estadísticas oficiales incluso ya van llegando a los mismos porcentajes de la realidad, pero los últimos estudios, si no me equivoco, eran del INEC, se decía que el 87% de la población tiene acceso a Internet de alguna u otra forma y que el 78% más o menos accede todos los días a Facebook. Cuando tú haces un pautaje en Facebook o en Google, ahí te sale la cifra real, ¿no? Facebook te dice, por ejemplo, si pautas en todo el país, llegas a 15 millones de personas. Teniendo en cuenta que Facebook solo admite personas de más de 13, 14 años, estamos llegando más o menos a un 93%, 95% de la población. La ventaja de esto, mira, en la última encuesta llegamos a 812 parroquias rurales, creo que son 850 más o menos, llegamos a 218 cantones de 221, entonces nos permite tener una muestra mucho más amplia. Cuando tú haces una encuesta, generalmente dices, vamos a hacer de manera aleatoria, cada grupo que salga se le hace 50. Entonces, yo qué sé, si te sale la provincia de Santo Domingo, Cantón La Concordia, pues vas a La Concordia y haces 50 casos. Pero si no te toca La Concordia, no vas a La Concordia. Entonces, yo tengo una aleatoriedad mucho más grande que te permite tener una inclusión poblacional mayor. Es decir, yo no solo priorizo las capitales, que se priorizan solas, porque al final son las ciudades con más población. Sin embargo, llego también a esos cantones que a veces son olvidados en las encuestas. Mira, el otro día conversando, porque también hacemos unas investigaciones políticas, se nos decía que tal candidato tenía tal resultado. Entonces, claro, a mí me salía algo muy diferente
y saqué un análisis. Dije, voy a medir solo Quito y Guayaquil, voy a extraer de mi encuesta solo Quito y Guayaquil, saco el promedio con ellos y doy el resultado. Entonces, sacando solo Quito y Guayaquil me sale el mismo resultado que a las otras encuestas. Pero no puedes globalizar todo el país por lo que pasa en Quito y Guayaquil. Tenemos una realidad muy distinta en la sierra, muy distinta ahora mismo. Tenemos en el resto de la costa, que no es solo Guayaquil, hay una realidad también muy distinta. La forma de pensar de Esmeraldas a El Oro en fin, es muy diferente en términos políticos y económicos. Y al igual, incluso en la Amazonía, Sucumbíos versus Zamora, que es parte de la Amazonía, tienen un comportamiento también muy distinto. Sucumbíos es una provincia petrolera que tiene un ingreso, unas regalías petroleras muy grandes, versus Zamora, que ahora está empezando a tener más regalías mineras, pero todavía está mucho más estancada que la provincia de Sucumbíos. Entonces, todo este mayor muestreo, que es a dónde llegamos dentro del país, nos permite tener un conocimiento mucho más fino de lo que realmente ocurre. Entonces, claro, yo no necesito ese despliegue de mandar 50 personas por todo el país, sino solo pulso un clic y ya está. Bueno, en la investigación anotaste algo que es muy importante, ¿no? Y que tal vez muchos investigadores no lo toman en consideración, que es el factor miedo. El miedo, pues tú decías que se originaba principalmente por el miedo al desempleo, el miedo al contagio, ¿no? Y lógicamente a la muerte, y el miedo también a perder sus ingresos económicos. Sí. Pero básicamente ese miedo que tú también comentabas que fue influenciado por las noticias y por la información que a diario se impartía por parte de los órganos oficiales de información. ¿Qué tanto influye esa comunicación de masas? A ver, influye muchísimo, ¿no? Es decir, los medios de comunicación y las redes sociales tienen un impacto en la sociedad muy grande. En los primeros meses, te cuento, los medios de comunicación públicos fueron lo más seguido de toda la información. La gente buscaba un medio de comunicación público de televisión en concreto para ver qué pasaba y claro, entonces ahí fue cuando Otto, el vicepresidente, tuvo tanto impacto porque continuamente estaba apareciendo. Pero no es tanto un miedo porque los medios de comunicación a mí me dicen lo que está pasando como algo falso, sino que es algo real. Es decir, en Guayas, y concretamente en Guayaquil, tú además lo debes saber muy bien porque estás allí, empezó a haber muchos cadáveres en las calles. Entonces, los medios de comunicación no es que se inventen y magnifiquen, era un hecho que estaba ocurriendo. De hecho, las fuentes oficiales estaban tratando, no sé si tratando de ocultar o simplemente se vieron superados por la situación, porque el registro de fallecidos por COVID en Guayas, tú lo sabes, en esos meses el registro oficial del informe diario que sacan apenas subía a 30, 40 muertos diarios. Sin embargo, cuando ya sale el registro civil, pues pasaron de 1.200 o, bueno, pocos miles de muertos a 8 o 10.000 muertos en un mes por... Claro, no te dicen que es por coronavirus porque no le hacen el análisis a los cadáveres, pero si el incremento es tan fuerte, obviamente hay una causa. Puede ser una causa el coronavirus en sí, otra causa es que, yo qué sé, tenía un soplo en el pecho, no pude ir al médico y me dio un infarto. Pero al final todo es por el coronavirus. Es decir, si yo tengo una enfermedad de cualquier cosa y no puedo ir al hospital a que me la traten, es porque las camas están saturadas y de hecho por eso se dice que ahora mismo Quito podría volver al semáforo rojo, porque las camas están ya todas ocupadas en los hospitales y por lo visto hay entre 50 y 100 enfermos que no pueden ingresar al sistema de salud. Entonces, no es tanto que los medios nos traten de meter el miedo, sino que los medios hacen su trabajo de informar. De hecho, cuando en China estaba pasando todo lo que pasó, hablamos de enero, de hecho, entre diciembre y enero, los medios de comunicación ya nos estaban diciendo lo que iba a pasar, pero realmente ni las autoridades ni las personas creíamos que nos iba a llegar a nosotros, que quizás pensábamos que era algo que podía afectar a las personas de Asia, no tanto al resto del país, al resto del planeta, y sin embargo, poco a poco fue extendiéndose y con un efecto muchísimo peor que el que estaba acusándose en China. Entonces, no es tanto que los medios de comunicación nos metan el miedo, sino que es como el sistema entero, ¿no?
causa una enfermedad, empieza a contagiarse por todos los lugares y obviamente la preocupación que vamos teniendo, sobre todo cuando ya vemos que hay cadáveres en las calles. Creo que el momento que hubo cadáveres en las calles fue el pico máximo de miedo. Llegó a haber un 75-80% de personas que le tenían mucho miedo al coronavirus y claro, en ese momento el miedo a la economía era menor, es decir, llega un punto en el que yo prefiero salvaguardar mi vida, salvaguardar mi economía, hasta que llega fin de mes y me han despedido, no tengo ingresos y tengo que ir a hacer la compra. Entonces, ahí empiezo a privilegiar otra cosa. Álvaro, y del miedo pasamos a la rabia, al enterarnos luego de todos los casos de corrupción que se dieron en los hospitales, en los medicamentos. ¿Cómo fue ahí el impacto, en cambio, en la mente del consumidor? Definitivamente rabia. Mira, nosotros hicimos la encuesta justo del 29 de mayo al 3 de junio, que fue cuando empezó a salir todo lo de Carlos Luis Morales, el alcalde de Quito, etc. Entonces, cuando preguntábamos a la población, ¿te preocupa más ahora que antes de la cuarentena la corrupción? Empezábamos en un 60 y pico % y se llegó a un 80 y pico. Entonces, hay una diferencia. En solo 5 o 6 días sube un 20%. Bueno, sube 20 puntos la preocupación por la corrupción. Y eso, obviamente, no afecta directamente al consumo, pero sí genera una sensación de rabia de yo no puedo comprar la marca de X producto que siempre compro en mi casa, ahora tengo que comprar una más barata. Y sin embargo, ellos se estrellan en una avioneta con 15 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí genera una sensación de rabia, de impotencia y al final hay un castigo a la clase política muy fuerte. Álvaro, también veíamos antes del confinamiento, pues la compra excesiva en los supermercados y en los abastos, ¿no? Y veíamos que justamente algo que causaba también bastante sorpresa y admiración y hasta era irónico el consumo del papel higiénico. Pero en todo caso, post pandemia o durante la pandemia o durante el estudio, ¿tienes más o menos qué era lo que más se compró o qué era lo que más la población demandaba? No lo preguntamos como tal, pero en alguna encuesta sí medíamos el tema de alimentos y víveres del hogar. Entonces, hubo 2 mediciones en las cuales había mayor desabastecimiento, pero el desabastecimiento solo se llegó a producir en tiendas de barrio y en mercados. Los supermercados mantuvieron siempre es muy poquito, estamos hablando de que el 12% de las personas que compran en supermercados llegaron a ver desabastecimiento en algo, versus un 45% que vieron desabastecimiento en mercados. Sí había una diferencia muy grande en los mercados, en concreto los de la costa. Acuérdate que los camiones de la costa con alimentos, sobre todo de mercados, dejaron de ir a la costa por el miedo al contagio. De hecho, me acuerdo en Imbabura, el primer contagiado era un conductor de un camión de verduras que iba a Guayaquil. Entonces, al final, el boca a boca, igual que los medios de comunicación, tienen mucho efecto, y de Imbabura dejaron de ir los camiones a Guayas. Entonces tuvieron desde el Ministerio de Transporte, me consta, que hicieron temas de desinfección de los camiones, desinfección de los pasajeros, etcétera, porque hubo un momento en el que la gente no quería llevar sus alimentos a la costa. Perfecto. Y ahora, básicamente, dentro de este estudio, ¿cuál es básicamente el aprendizaje que obtenemos de base a tu encuesta? ¿Qué es lo que realmente nos deja como lección o como enseñanza esta investigación? Hay un tema muy importante y es que la gente piensa en el futuro desde el presente. Entonces, yo realmente ahora mismo puedo decir, no voy a gastar en turismo, pero luego quizás sí puedan gastar en turismo. ¿Qué ocurre? Ahora mismo mi situación está muy complicada, obviamente creo que la de todos los habitantes del país. Veíamos que solo un 7-8% de la población mantenía sus ingresos, pero de los demás, al final, si la economía se empieza a abrir, obviamente el empleo también paralelamente se va incrementando. Seguramente los salarios se van a quedar un poco más de tiempo resentidos, pero se van a ir incrementando las horas, se van a ir incrementando los salarios, las personas que trabajan en el sector informal van a volver a salir a las calles, van a volver a abrir su tienda, van a volver a abrir su local de comidas, etcétera, y en el momento que se vaya reabriendo la economía, la gente cambiará su forma de pensar. Entonces, los que ahora mismo solo un 12% dice que se mantendrá o se incrementará el turismo, puede que si lo volvemos a medir en 2 meses, cuando
vuelva a pasar el estado de excepción, que lo han ampliado 60 días, estén pensando de una forma distinta. Hay una forma de pensar también liberadora en el sector del turismo. Entonces, si el sector turístico hace campañas de promoción buenas, si hacen investigaciones obviamente más profundas, esta era solo una parte, pero pueden ver de qué manera convencer a la gente de que el turismo, el ocio, el ir a descansar a otro sitio que no sea su lugar de residencia, les puede causar un hábito positivo en su vida. Entonces, es ahí donde el sector turístico, el sector servicios en general, tiene que hacer un esfuerzo extra en ver de qué manera la gente puede perder su miedo y decidir tomar unas vacaciones. Esto no es tan complicado, ya te digo, no creo que el turismo baje de, supongamos, 70% de ocupación a 12%, yo creo que va a ser algo intermedio, pero por último, si solo tenemos un 12% de personas que van a hacer turismo, pues lo que hay que hacer es tratar de investigarles bien, conocerles bien, sacar perfiles de qué necesitan, de qué quieren, de qué buscan, y ahí los más hábiles del sector servicios serán los que más ganen. Porque, mira, si yo en la cabeza tengo el hotel tal que me gustaba siempre y al que siempre iba, cuesta $100 la noche. Pues si ahora mi presupuesto son 50, toda esa gama media del sector turismo es la que tiene que activarse más fuerte, porque es hacia ahí, hacia donde van a ir. Es posible que la gama baja también del turismo se mantenga, pero si la gama alta de turismo no da un pasito hacia atrás para tratar de expandirse en un mercado diferente, van a tener problemas. Entonces, es comprender que el mercado cambia, que los turistas de hoy no son los de ayer, pero hay una ventaja, y es que si ha bajado mi gasto en turismo, voy a dar prioridad al turismo local. Entonces, sí, yo qué sé, las personas de Guayas que generalmente iban a Miami, Panamá, etc., pues quizás ahora vayan más a Santa Elena y Manabí. Pero la gente de Santa Elena y Manabí tiene que comprender bien qué es lo que este grupo de personas buscaban en Panamá y en Miami y de qué manera se les puede ofertar aquí. Porque además este va a ser un turismo de mayor gasto. Porque además el turista de Guayas no va a poder ir a Panamá y a Miami, porque no se puede volar con tanta facilidad como antes. Sí es cierto que ya se están recuperando los vuelos, pero van con un límite de ocupación. Cuando vuelven o cuando salen a otros países hay cuarentenas obligatorias. Entonces, van a priorizar lo local por obvias razones. ¿Crees tú que en todo caso para generar ese turismo interno, que es lo que tanto se habla, debemos esperar un poco el cambio de la semaforización y luego, lógicamente, pues todos los establecimientos tomar todas las medidas de bioseguridad, esa generación de confianza, cómo se debe de establecer? ¿Cuáles serían un poquito las pautas que tú indicarías en base a tu estudio o investigación y conocimiento y experiencia, ¿no? Mira, ya hemos hecho varias investigaciones en el sentido del sector servicios y la gente tiene miedo, por ejemplo, a ver personas sin mascarilla. Es decir, la mascarilla debe ser obligatoria. Yo, como propietario de un sector servicios, yo te tengo que dar a ti seguridad y confianza. Si no hay seguridad y confianza, no va a haber turistas. Es decir, si yo voy a un local, veo que hay 60 personas, todas las mesas ocupadas, todas las personas, obviamente mientras se come no se puede estar con la boca tapada, pues quizás yo prefiera irme a comer el ceviche de la playa, ¿me entiendes? Porque al final estoy al aire libre, me puedo distanciar de la gente, me puedo apartar lo que haga falta, pero el sector servicios tiene que modernizarse, tiene que buscar de qué manera puede darle al turista la seguridad. Obviamente, no se puede decir, si antes con 10 personas que venían les cobraba $2 o $3, ganaba 30, ahora como solo me vienen 4, voy a cobrarles $6 o $7. Porque eso va a ser la causa de que yo ya no vuelva ahí o que si veo esos precios me busco otro sitio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los precios. La gente ahora, si antes gastaba 10, ahora va a tratar de gastar 7 o incluso menos. Entonces, si yo voy a ti y en vez de cobrarme 3 como antes me cobras 7, mi presupuesto ya no alcanza, por tanto no vuelvo. O ni siquiera llego a gastar nada, ¿no? Entonces, el precio en esta ocasión sí va a ser un tema muy importante, a la vez que la seguridad, la confianza y que todo esté medianamente tranquilo. Las aglomeraciones son un pánico para todos. Y básicamente, Álvaro, me imagino yo que esta investigación, este estudio va a tener una segunda parte, ¿cierto? Bueno, vamos a tratar de darle la mayor continuidad posible.
No solo en el sentido que hemos hecho este estudio, sino también en algunos otros, sí. Ya. Algo que veíamos también, cómo iba a estar otros sectores, ¿no? Aparte del turismo, el sector de la vivienda, el sector automotriz, el sector de las empresas. ¿Qué va a pasar al respecto también? Mira, te voy a compartir otra vez la pantalla. Mira, aquí lo teníamos. Solo el 2,4% de la población está pensando en comprar una casa después de la cuarentena. No es que 20-30% en situación normal piense en comprar una casa, pero sí es una cifra muy baja. Luego, viajar estamos hablando del 0,9%. Obviamente aquí estamos hablando de la prioridad número 1. Luego hay que es pagar deudas y ahorrar. No necesariamente el 0,9 son los únicos que van a viajar, sino son los únicos que van a hacer un esfuerzo extra más fuerte que ahorrar y pagar deudas para viajar. Obviamente comprar un vehículo es lo que más ha caído. Comprar un vehículo en una situación normal puede estar del orden del 5 o 6%, ahora mismo está en 0,3%. Y de hecho, como hemos podido ver en las noticias, la industria automotriz ha pasado de vender 20-30 mil vehículos a, creo que en el último mes vendieron 500. Es decir, ha caído una cantidad muy grande. Sí, porque nos preocupa un poco que a menor consumo, pues menor oferta, ¿no? Claro, Y no, es lógicamente... que si yo tengo restringida la movilidad, ¿para qué necesito un vehículo? No es el momento de comprar un vehículo. En Si términos ahora mismo generales, no puedo salir de casa, ¿cómo voy a ir a comprar una vivienda? Entonces, claro. ahora mismo la gente todavía no visualiza hacer turismo ni ocio porque en su cabeza, que generalmente miramos así, ¿no? Desde el presente hacia adelante, no es concebible. Entonces, ahora mismo lo único que es concebible es ahorrar y pagar deudas. Ok, y todavía se sigue generando esa incertidumbre, ¿no? Como tú mencionabas, de un posible rebrote y un posible, nuevamente, retroceso en la semaforización, ¿no? Como el caso de Quito. Mira, Entonces, todo eso incide en la toma de decisiones todavía, ¿no? Habría que esperar cómo se resuelve y, como tú bien lo decías, los cambios que se vayan dando, ¿no? Lo que me preocupa es, de todas formas, dentro del sector industrial, si hay poco consumo, pues lógicamente habrá poca producción, porque no hay demanda. claro, a ver, por eso el gobierno fue medianamente hábil, al igual que en el resto del mundo, en permitir solo el sector alimentación, bueno, permitieron sector servicios, sector telecomunicaciones, sectores estratégicos, etcétera, porque además son los que tienen que garantizar los servicios y los alimentos de la gente. Si ahora mismo no hubieran permitido que el sector alimentación trabajase durante la cuarentena, es posible que hubiéramos tenido un problema mucho mayor que el coronavirus en sí, que es la falta de alimentos. La falta de alimentos que en una de las encuestas que hicimos subió a una cifra bastante alta, que fue cuando los mercados de la costa se desabastecieron. Entonces, son problemas que hay que ir midiendo continuamente y si ahora mismo en Quito, por ejemplo, se vuelve a semáforo rojo, yo creo que sería toda la provincia de Pichincha, porque al final hay mucha interrelación entre los cantones. Estaríamos hablando de que otra vez muchas industrias tendrían que pararse, porque realmente sí, vemos bastantes más vehículos, pero el 80% de la gente que sale es a trabajar o a comprar. Entonces, nos tienen en esa dicotomía producir y consumir que si te das cuenta, no es hasta hace una semana que nos permiten salir a hacer actividades al aire libre. Entonces, aquí de nuevo tenemos al Estado como aparato medianamente represor que solo nos permite producir y consumir, es decir, las actividades del capitalismo general, pero no nos permitían ir al parque a caminar. Entonces, tú te pones a preguntar, ¿en dónde es más fácil que yo me contagie? ¿En el parque caminando o en la fábrica trabajando? Está claro. ¿Ya? Pero, sin embargo, sí nos dejaban hacer eso. Tú hablaste también acerca del incremento de la tecnología, ¿no? Indudablemente que ahora creo que con este tema del teletrabajo, incluso de las clases online, se ha incrementado, creo que un 3-1, me parece que tú dijiste, el tema de la compra de computadores, de compra de elementos móviles por la comunicación y también por la necesidad, ¿no? Incluso creo que las empresas mismas de Internet se han visto saturadas por la demanda que se les ha ofrecido. ¿Esto en qué incide? Incluso también en el consumo, todo este tema de las compras online, de los pedidos a través de los móviles y de las entregas a domicilio.
¿Cómo tú ves ese panorama? Mira, voy a ver si te encuentro rápido. Aquí lo tengo. Mira, una de las anteriores encuestas que hicimos, cuando se decía que las personas tenían que, bueno, todos los niños tenían que hacer desde casa el seguimiento académico, nos salía solo entre las personas que tienen hijos que el 66% de las familias no tienen aparatos suficientes para que sus hijos reciban las clases. El 66 son 2/3. Solo 1/3 de la población podían sus niños seguir con normalidad, vamos a ponerle comillas, con normalidad a las clases. Entonces, claro que la gente piensa en comprar tecnología, porque si no, en sus trabajos no pueden seguir produciendo. Al final, todo el trabajo administrativo se puede realizar desde casa, pero sin una computadora es imposible. Y que los niños también pudieran recibir esas clases. Sí que la penetración de Internet es bastante alta. De hecho, aproximadamente el 78% de los hogares tiene alguna forma de acceso a Internet, pero sigue siendo insuficiente. Porque además, las zonas donde más hace falta la educación, pongámonos todas las zonas más rurales del país, es donde menos hay acceso a Internet. Ok. ¿Y cómo incide también en los hábitos de consumo el tema de los pagos online y que se necesita lógicamente tarjetas de crédito o tarjetas de débito? Esto perjudica ya que no ha sido realmente parte de la cultura de consumo en el país, y también creo yo que los bancos ahora se tienen que también adaptar a este sistema porque incluso ya están ofreciendo los botones de pago, por ejemplo. Sí, ha habido varias iniciativas, pero al final lo que ocurre en el país es que el sistema de transporte de mercancía es muy caro. Mira, por ejemplo, todo lo que se podía comprar hace unos años de AliExpress y de otras páginas chinas te llegaba al país sin un gasto de envío. Siempre está la opción de que te tarde más y que te llegue sin gasto de envío. Sin embargo, cuando la gente empezó a consumir mucho desde estas plataformas chinas, lo que hizo el gobierno fue que cada paquetito que te llegase tuviera un recargo de $3,3 y algo. Entonces, claro, algo que te podía costar $1 en China, ahora pasaba a costarte 4 y ya dejaba de ser rentable. Entonces, no se incentiva desde ninguna manera el consumo digital, porque si yo ahora mismo compro esta botella supongamos, en Santo Domingo, para que me llegue a Quito tengo que pagar $4,50, es más caro que la botella. Sin embargo, por ejemplo, en España casi todo lo que compras en plataformas virtuales el gasto de envío es 0 o muy cercano a 0. Entonces, antes de que se pueda impulsar toda la plataforma de compras digitales, que al final es de que te lleguen a casa, que es un tema de transporte, se tiene que garantizar que el gasto de envío no sea tan caro. Fíjate, yo tuve que enviar una carta a Cuenca, un poco más que un papel, fueron $3,50. Sin embargo, eso en España me habría costado entre 30 y 50 centavos. Te comparo con España porque es lo que mejor me conozco, ¿no? Pero primero, para que el consumo virtual funcione, más allá de los servicios, porque al final yo puedo comprar películas, puedo comprar muchos contenidos virtuales que no me llegan físicamente, sino electrónicamente. Entonces, eso sí se puede impulsar. Pero si yo quiero que el sector del calzado de Cuenca coja peso al margen de las cadenas de distribución, la única manera es que el gasto de envío sea más barato. Porque al final, un zapato que me puede costar, pongamos, $20, con el gasto de envío son 25. Entonces, quizás me salga más barato ir a la tienda de por aquí y lo compro más o menos igual, me lo puedo probar, no tengo que tener tiempos de espera, etc. Álvaro, y en torno al pago, más o menos la población porcentualmente que tenga tarjetas de crédito. No tengo una cifra exacta como tal, pero si no me equivoco, hay unos 5 millones de personas que son poseedoras de tarjetas de crédito, más o menos. Son cifras oficiales. O sea, no sería un problema en todo caso. No, al final ten en cuenta que si hay 5 millones de tarjetas, pon que en cada familia de estas, bueno, hay varias tarjetas en algunas familias, pero podría ser que unos 8 o 9 millones de personas tuvieran acceso a la tarjeta de algún familiar. Hablamos de parejas, hijos, parejas e hijos podrían tener acceso a través del titular principal. Perfecto. Entre 2/3 más o menos de la población tendrían acceso, así. Perfecto. Entonces, Álvaro, te agradecemos por esta entrevista. En realidad ha sido bastante objetiva, bastante informativa.
yo creo que ha orientado a muchas de las personas que ven este programa y lógicamente a través de las redes sociales, pues si desean contactarte, me encantaría realmente que nos establezca, vamos a dejar acá la información para que te puedan contactar y cualquier otra inquietud o alguna necesidad que tengan, pues tú los puedas también ayudar, ¿no es Claro que cierto? sí. Y voy a compartirte un enlace para que el informe de hábitos de consumo también se lo puedan descargar y lo puedan visualizar con calma. Perfecto, sería de mucha ayuda para que lo puedan leer, revisarlo y de esa manera también, como tú bien lo dijiste, orientar hacia el cliente. Y ahora los hábitos, pues lógicamente son muy importantes y de acuerdo a cada sector, sea esto de bienes o servicios, también es muy importante. Claro. Te agradezco nuevamente, Álvaro, y por favor, ¿cuáles serían en torno a este estudio tus últimas inquietudes o palabras? Claro que sí, Jorge. A ver, lo primero es, ahora mismo la gente está en un estado de conmoción, es decir, ahora mismo la gente piensa, voy a ahorrar, voy a pagar deudas, voy a tratar de estar al día para que si ocurre algo, todo esté en orden, pero que conforme se vaya abriendo la situación económica, conforme yo pueda ya viajar con más facilidad a la playa, a la montaña, a la sierra, a los parques, etcétera, la gente va a ir también cambiando su forma de pensar. Además, esta reapertura también ocasionará que mayor número de personas vuelvan a sus empleos y que, por tanto, la economía se vaya dinamizando. Entonces, ahora mismo estamos en un momento de shock, porque no solo tengo los dos miedos comunes que son Estado y economía, sino que encima tengo el miedo al coronavirus, que es ya un miedo de salud, ¿no? Es un miedo que puede estar incluso por encima de los otros y que durante varios meses ha estado literalmente por encima. Pero necesitamos esperar que la economía se vaya reabriendo, ver cómo la gente va cambiando o va retomando sus hábitos previos y no desesperar porque ahora mismo la gente diga 0,9% voy a dar prioridad al turismo versus otras cosas, porque esto es en un momento actual, ¿no? Esto hay que dar un seguimiento, ver, por ejemplo, el mes que viene si pasamos de un 0,9 a un 2 o un 3, ver si al mes siguiente pasamos a un 8 o un 9. Yo creo que va a ser así la línea creciente. Obviamente hay que hacer un seguimiento. No podemos tampoco hacer unas estrategias enfocadas al sector servicios sin conocer cuál es el miedo a la gente y también cómo evitar que ese miedo sea un limitante. Por ejemplo, los centros comerciales se están abriendo. El día 1 la gente tenía un nivel de miedo a ir a un centro comercial por la aglomeración 80%. El día 10 del 80 baja, supongamos, a un 60 y va bajando poco a poco hasta que la gente ya ve de nuevo como algo normal ir a un centro comercial. Entonces, hay un proceso de normalización que es etápico, no podemos pasar de cero, que es en lo que está ahora mismo el sector servicios, a lo que había antes de la cuarentena, porque es imposible. Necesitamos ir poco a poco, ir mostrando a la gente que se puede hacer turismo, que se puede estar seguro haciendo turismo. Y en el momento que se vaya comunicando y que la gente vea eso, yo creo que el nivel de activación del sector servicios volverá no a un nivel como el anterior, pero sí pasará de 1/3 a 2/3 y ahí irá poco a poco recuperándose hasta niveles medianamente similares a los previos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo y por tus investigaciones y por tu aporte realmente a entender y asimilar pues todo lo que nos está aconteciendo. Estaremos en contacto y esperamos en un futuro pues tener ya más apreciación acerca de cómo se va reactivando la economía en el país. ¿Ok? Gracias, Jorge, y ojalá podamos volver a compartir otro espacio. Por supuesto.